Dios te bendiga. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le guarde a todos. Amén. Mi nombre es el pastor Joel Vega, desde República Dominicana. Bienvenido a nuestra Universidad Teológica y Psicológica de América, UTEPA. Amén. Hoy iniciamos a impartir la asignatura Historia de la Iglesia Cristiana. Amén. Historia de la Iglesia Cristiana. Esta asignatura se compone de dos partes. Historia de la Iglesia Cristiana uno, Historia de la Iglesia Cristiana 2, porque es una asignatura bastante extensa. Amén. Es una asignatura bastante extensa. Entonces vamos a tener de 6 a 8 clases de esta asignatura. Amén. Historia de la Iglesia Cristiana. Mis amados, conocer nuestra historia es una bendición. La historia de nuestra familia, la historia de nuestra ciudad, pero también es importante conocer la historia de nuestro país, quiénes son nuestros fundadores, quiénes son los que dieron la vida para que hoy estuviéramos nosotros aquí. Esa es la historia de nuestro país. Pero, mis amados hermanos, conocer la historia de la iglesia cristiana es todavía más importante. Amén. Nuestra iglesia, la iglesia cristiana, cuando se funda, qué tiempo tiene fundada y quiénes han sido las personas que han llevado hasta aquí la iglesia. ¿Quiénes son las que han hecho posible que hoy nosotros estemos aquí, hermano, como iglesia? ¿Sí? Esta es la asignatura. Esta asignatura se divide en 6 partes, 6 periodos. Cada semana vamos a tratar un periodo de la historia de la iglesia. Cada semana vamos a tratar un periodo. Hoy, la primera clase, vamos a tratar la historia de la iglesia cristiana desde el año 30 hasta el 100. Amén. Le llaman la iglesia apostólica. Amén. La iglesia apostólica. ¿Por qué le llamamos iglesia apostólica? Porque en ese tiempo del año 30 que ascendió Jesús al cielo hasta el 100, fueron los discípulos de Jesús que más tarde se llamaron apóstoles, los que dirigieron la iglesia. Amén. La iglesia de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo, pastor, ¿y por qué el año 30? Y Cristo no ascendió al cielo en el año 33. Eso es si lo contamos con el calendario judío. Amén. Porque el gregoriano aparece que Cristo, cuando tomaron la partida del calendario, cuando tomaron la partida del calendario, cuando dijeron que Jesús nació, ya Jesús tenía 3 años. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, el calendario nuestro, que tiene 365 días, y el judío tiene 360 días. Amén. ¿Sabe? Ellos están más adelantados que nosotros, no son 5 días menos. Pero cuando ellos hicieron el calendario gregoriano, el calendario de aquí, de lo que es Occidente, porque el Oriente, el China y los países asiáticos tienen otro calendario, tienen otro año nuevo, que no es el nuestro. Entonces, cuando creyeron que Jesús nació, ya Jesús tenía 3 años, pero ya lo dejaron así. Amén. Entonces, basándole en esto, hermano, esta es la fecha, del año 30 que Jesús asciende al cielo hasta el año 100. Amén. Vamos a tratar 70 años. Le llaman iglesia apostólica porque se cree que Juan murió por el año 100. Apostólica porque los discípulos o apóstoles, si decimos que es un apóstol, según el diccionario bíblico, apóstol es uno de los que anduvo con Jesús. Amén. O sea, uno de los que anduvo con Jesús. Ese es el término de apóstol, uno de los que anduvo con Jesús. También hoy hay muchas personas que se llaman apóstoles, yo los respeto mucho. También un apóstol es un propagador de una doctrina. Amén. Por así es, amén. Así es. Ahora bien,
En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano dominaba vastas regiones. Este periodo fundacional marcó la transición del judaísmo al cristianismo temprano. Se basa en Hechos 1:8, que impulsa la expansión bajo el Espíritu Santo. Eh, el punto de partida, hermano, que está como inicio de la iglesia de Cristo, amén. Cuando esto no existía iglesia católica romana, no existía cuando eso. ¿Por qué? Ni la vamos a mencionar, porque la iglesia católica, la iglesia cristiana, ahí se pervirtiendo, amén, se divide en dos, y la iglesia que siguió con el Estado se llamó católica, y la iglesia que se llama protestante es la iglesia cristiana, amén. O sea, la iglesia cristiana se dividió en dos, la católica y la principal iglesia, la que fue desde el principio, la apostólica, llegó a llamarse protestante. Amén. El punto de partida del Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía que se celebra todos los años. Amén. Esta fiesta es una fiesta. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que celebra, hermano, la salida de Israel de Egipto. Entonces, esa fiesta, Pentecostés, es 50 días después de la Pascua. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, que Dios dijo, Jesús dijo, no se muevan de ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él asciende al cielo, se quedan los discípulos ahí, y llega el Espíritu Santo, hermano, y ellos son llenos todos de su presencia. Entonces, de ahí en adelante, hermano, inicia la historia cristiana en este momento. ¿Ven? El día de Pentecostés, una fiesta judía. Hoy en día yo veo iglesias que se llaman iglesia Pentecostés y no le veo lógica porque Pentecostés es una fiesta judía, a menos que esa iglesia esté en Israel. Amén. Pero si ya se llama así Pentecostés, el término es pentecostal. Amén. El término es pentecostal porque el pentecostalismo surgió en Estados Unidos, en la calle Azusa. Amén. En Los Ángeles, California, surgen las iglesias pentecostales, no las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, que fue un avivamiento que hubo. Amén. Entonces es el término más correcto. Pentecostal, no Pentecostés. Amén. El punto de partida del Pentecostés en el año 30. Derramamiento del Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu impulsó a la misión cristiana. Recuerden, recuerden hermanos, que Cristo dijo, vayan y hagan discípulos sobre todas las naciones, bautizándolos. Vino el líder de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, pero la iglesia no hizo misiones. La iglesia no hacía misiones, se quedó ahí. Entonces, cuando muere Esteban, ya cuando Esteban muere, de ahí en adelante empieza la iglesia, entonces, empiezan a huir y donde quiera que ellos iban, empezaron a levantar congregaciones, levantar iglesias. ¿Ven? Es importante las misiones, hermano. La misión es el brazo derecho, amén, del crecimiento de la iglesia, que es el brazo derecho. El sermón de Pedro convierte a 3,000 personas en Jerusalén. Yo creo, hermano, que creo que evangélicamente hablando, han habido pocos predicadores que se hayan ganado 3,000 personas en un solo mensaje. Creo que Billy Graham le predicó en un país africano, le predicó, dicen, a 1,000,000 de personas juntos. Él tiene el récord de la persona que más le ha predicado junto a un grupo de personas, pero no creo que se convirtiera en 3,000 personas. Entonces, hermano, Pedro fue bien usado por el Señor. Nacimiento de la iglesia, formación de la comunidad apostólica en Jerusalén. Ahí se funda la comunidad apostólica, los hermanos se juntan, los apóstoles que eran discípulos empiezan a hacer el trabajo del Señor hasta el día de hoy. Toda la iglesia cristiana parte y depende
de ese tiempo. Amén. De ese tiempo. La iglesia de Pentecostés del año 30. Crecimiento acelerado. La iglesia se expandió rápidamente según Hechos 2:41 y 4. Yo quiero, por favor, hermano, que usted busque, eh, tenga su Biblia a mano. Amén. Y cuando usted vea en la diapositiva, vea un texto bíblico, usted lo busque, lo tenga ahí para cuando yo lo mande a leer, hermano. Amén. Porque así lo hacemos más rápido. Vamos a estar trabajando. Entonces, la iglesia Pentecostés es un subperíodo. La iglesia apostólica es desde el año 30 hasta el año 100. Le llama apostólica porque la dirigieron los apóstoles. Amén. Entonces, esa iglesia, la iglesia apostólica, tiene subperíodo. Y el primero es la iglesia Pentecostés, que es del año 30 al 35. Vamos a ver, hermano, esto es una de las asignaturas que más yo amo. ¿Por qué, hermano? Porque trata de nuestra iglesia, trata de nuestra historia, trata de lo que nosotros somos. Amén, de lo que nosotros somos, de dónde venimos. Amén. Y yo sé que cada uno de los pastores que están ahí, amén, que están ahí, hermano, tiene, yo quiero que el pastor Rodrigo, que está Amén. ahí, pastor Rodrigo, usted anote por favor ahí una exposición suya y es eh, el Evangelio en Chile, cuándo le llegó la iglesia cristiana en Chile y por dónde llegó y quiénes fueron los misioneros. Amén. Amén. Por ¿Cuándo, favor, cuándo llegó? sí, cómo llegó usted y su ¿Cómo y esposo. cuándo? Me van a exponer ese tema. ¿Cómo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿A cuál región llegaron primero? ¿Quiénes fueron los misioneros? ¿De qué iglesia? Si fueron bautistas, si fueron pentecostales, si fueron menonistas, si fueron Prácticamente los presbiterianos. fundadores. Sí, los fundadores de la iglesia cristiana en Chile. Ya, pastor, ya. Sí, sí. Ese es su tema y el tema Ese es mi tema. de su esposa, ¿sí? Amén. Ya, Ya. pastor. ¿Esto es para la otra semana? Sí, para otra semana, a partir, usted me manda mensajito y me va mandando investigación y cosas, ahí conversamos, ¿sí? Por interno. Ya, pastor. Amén, amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Amén. Se encuentra por ahí la pastora Sonia Sellán, la pastora Lucía Plazarte, ¿está por ahí? No han entrado todavía, porque le iba a dar una exposición sobre el Evangelio, cómo entró y cómo llegó el Evangelio a Amén. Ecuador. Pastor, Sí, Dios le bendiga. Aquí está la pastora Sonia Sellán. Sonia Sellán, Sí, usted y la hermana que se congrega en su iglesia ya. van a investigar cómo llegó el Evangelio a Ecuador. ¿Cómo llegó el Evangelio a Ecuador? ¿Ya? Ok. Sí, cómo llegó, cuándo llegó, qué iglesia la llevó, qué institución, cómo fue todo, a qué región la llevó y así, amén. Amén, amén, pastor. Sí. Amén. Entonces, a partir de la semana usted me va mandando investigaciones de eso. Amén, pastor. Amén. Muy, muy Ya. bien, Pastor, muy Dios le bien. bendiga, la pastora Lucía. Ok, ok. Ya, ya mandé esa posición, más tarde le pongo la suya, ¿sí? Sí, Bien, bien, pastor. bien, muy bien. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, amén, cada uno de nosotros tiene que saber la historia, amén, tiene que saber la historia. Por ahí está el hermano Joan Ariel Reynoso. ¿Está por ahí, Joan? Amén, Hello. amén, presente. Sí. Amén. Dios te bendiga, mi hermano del alma. Sí. Tú no tienes posición, ¿verdad que no? Todavía no. Ok, me va a investigar sobre el Evangelio en República Dominicana, cómo llegó el Evangelio a República Dominicana, quién lo trajo, qué iglesia. Esa es tu exposición para la próxima semana. Amén, amén, listo. Muy bien, gracias. Muy bien. Y vamos a ir trabajando, hermano, de diferentes formas. Entonces, hermano, la iglesia fue creciendo, hermano, pero fue creciendo por hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios, amén, que hicieron misiones, amén.
Yo quiero que alguien me lea, por favor, a Hechos 2:41 y otro que me lea a Hechos 4:4. Amén. Habla el Amén, micrófono. pastor. Léalo, por favor, ¿sí? Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Como 3,000 personas. Muy bien. Hermana Rosaura, Amén. ¿cuál fue el tema que a usted la semana pasada yo le di? Ya le voy a buscar el otro libro porque tengo la Biblia, otro y otro, otro cuaderno. Yo tengo Ya. el libro tengo el libro, yo tengo el libro que yo lo tenía, el de Historia de la Amén. Iglesia Sí. Cristiana, yo lo tengo. Amén. Amén, amén. Pues está bien, sí. Entonces, yo quiero que una de las hermanas que se congrega con el pastor, llamado pastor chileno, que son, creo que son de Venezuela, el pastor Rodrigo, dos hermanas de allá me investiguen el evangelio, cómo llegó a Venezuela. Amén. ¿Están por ahí una de las hermanas? Amén, amén. Buenas noches. Amén, hermana. Usted es venezolana, ¿verdad que sí, mi sierva? Sí, Amén. pastor. Sí, Amén. entonces, búsquese una compañera ahí mismo y me investiguen cómo llegó el evangelio a Venezuela. Todo sobre cómo llegó el evangelio, quién lo trajo, cómo fue, a qué estado llegaron y así. Amén. Usted me va a investigar ese tema, ¿sí? Pero ellas Amén, ya son pastor. casi Amén. chilenas, pastor. Dígame. Ya son casi chilenas. Sí, sí, toda, sí, pero claro, claro. Y usted tampoco quiere que se vayan. Obvio que no. Muy bien, excelente. Entonces, hermano, lo que queremos es que cada quien exponga un tema, hermano, para que todos aprendamos. Amén, porque yo también aprendo. Yo también aprendo, hermano. Yo he dado esta asignatura unas 45 veces ya, o 50 veces. Le he dado y aprendo bastante cada vez que alguien investiga. ¿Amén? Y eso es una gran bendición. Hecho 4:4. ¿Quién lo tiene, por favor, me lo pueda leer? Amén. Bueno, Dice la léalo. palabra. Amén. Pero Amén. muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Amén. Amén. Entonces, hermano, entonces ahí vemos los primeros convertidos de la iglesia. Primero fueron 3,000 y en el segundo 5,000. Bueno, hermano, 8,000 hermanos con dos mensajes. Me había gustado, hermano, traer a Pedro para el público dominicana. Amén. Pastor Rodrigo, ¿usted le gustaría llevarse al apóstol Pedro para allá a predicar a Chile? Claro, 8,000. en calidad de 8,000. apóstol, porque en calidad de discípulo ese ha sido un problema. 8,000. Entonces, hermano, aquí la iglesia inicia. Tenemos los 12 discípulos, también Jesús mandó a 70 a predicar y ahora tenemos 8,000 personas, 3,000 en un mensaje y 3,000 el otro. Ahora, ¿cómo fue la iglesia? ¿Cómo fue la historia de la iglesia en este tiempo? ¿Cómo fueron ellos? Amén. ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era la forma de ellos ganarse las almas? Dice aquí lo primero, vida comunitaria, oración, enseñanza y comunión diaria, unidad a los creyentes. La oración, hermano. Hermano, la oración es un teléfono en el cual hablamos con Dios. A veces hay personas que dicen, hermano, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Yo no creo que haya poder en la oración. El poder no está en la oración. El poder está en Dios por medio de la oración. Amén. Porque si yo le oro a Buda y le oro a Zoroastro o le oro a un santo, una deidad, hermano, no hay poder ahí. Amén. El poder está en Dios por medio a la oración. La oración es el teléfono, pero quien está de aquel lado es el que tiene el poder. Amén. Entonces, la oración, hermano, es la forma de nosotros comunicarnos con Dios. Cuando alguien ora, se olvida más de sí mismo y piensa más en los demás.
¿Ven? La oración te hace ver como un espejo, hermano. Cuando tú oras, tú te vas acercando a la presencia de Dios, que es como un espejo. Y usted empieza a ver más tus faltas que las faltas ajenas. Cuando nosotros nos metemos con Dios, nos damos cuenta quiénes somos, cómo somos, qué sencillos somos, que solamente somos un vaso. Pero cuando nosotros no oramos, creemos que somos nosotros los que hemos logrado tal o cual cosa, hermano. Entonces, tú te acercas al espejo. Cuando yo me levanto por la mañana, yo me miro, me lavo la cara y me miro por si acaso, hermano, me quedó algo por ahí. Porque es la Biblia, la oración, Dios, como un espejo, que tú te acerques y ves más tus defectos y los demás no. Pero cuando tú te alejas de Dios, de la oración, hermano, te va viendo menos los defectos, menos y menos y menos y menos. Entonces, la iglesia primitiva, lo que más era a orar, enseñaba la palabra todos los días, cantaban himnos. Ellos no decretaban, ellos no se empoderaban como ahora, un empoderamiento. Vamos a empoderarnos, vamos, hermano, a declarar, vamos a desatar, vamos a hacer tal cosa. Ellos, dice la Biblia, que hacían tres cosas: oraban, enseñaban y compartían el pan. Compartían el pan. Amén. O sea, ellos daban, regalaban, ayudaban. Entonces, eso hacía, hermano, que los demás lo vieran como gente de Dios. Y dice oración, enseñanza y comunión diaria, unidad entre los creyentes. Amén. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Primero que habiten, la que vivan, que estén juntos y que estén en armonía. Una palabra, la palabra armonía viene de la música, de armonía. Amén. Cuando usted está en lo que tiene que ver con la música, si el guitarrista está en fa, el pianista tiene que estar en fa. Si está en re, tiene que estar en re para estar en armonía. Entonces, ellos eran uno, hermano. Milagros y señales. Los apóstoles realizaban actos que afirmaban la fe y atraen seguidores, hermano. Una de las cosas de ellos era, hermano, que Pedro, con solamente Pedro, hermano, oiga bien, Pedro con la sombra, las personas se sanaban. El mensaje de ellos era sencillo. ¿Cuál era? La resurrección de Cristo. Amén. La vida de Cristo. La enseñanza de Cristo. Eso era su enseñanza, hermano. Era sencilla. Era una enseñanza sencilla la de los discípulos, porque no habían tantas creencias negativas, no como hoy, hermano. Después surgieron muchísimas enseñanzas. ¿Por qué, hermano? Porque a nivel que el imperio griego se fue expandiendo, también se convirtieron muchos griegos que trajeron mala doctrina a la iglesia. Pero esos griegos, la iglesia se componía por cristianos judíos y cristianos griegos. Amén. Cuando un judío, hermano, adoptaba la cultura griega, le llamaban judío helenista. Cuando un judío tomaba la cultura griega, le llamaban helenista. Entonces, fueron esos judíos, hermano, que tomaron la cultura griega, que trajeron mala doctrina, pero también fueron ellos los que despertaron el conocimiento de la iglesia. Amén. Pero al principio, hermano, mientras no habían todavía cristianos gentiles, ¿qué son gentiles? Alguien que no es judío. Nosotros somos gentiles. En la Biblia habla a tres clases de personas: judío, gentil y la iglesia. Hay mensajes que son para los judíos en la Biblia, hay mensajes que son para los gentiles y hay mensajes que son para la iglesia. Amén. Entonces, hay que ver cuando lee un texto bíblico a quién es que le está hablando, si es judío, si es gentil de la iglesia. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que la iglesia empezaron a ver diferentes clases de personas. El judío helenista, estaba el prosélito,
El prosélito es un gentil que adoptaba la cultura judía. Entonces, en el libro, hermano, que yo le envié en PDF, léanlo, que es un libro muy bueno. Lean ese material, hermano, léanlo. Amén, porque es un libro muy bueno. Y de ahí que usted va a hacer sus deberes, sus tareas. Amén. Entonces, desafío interno, problema en la distribución de alimentos a las viudas. Desde el año 30 al 35 le llaman la iglesia pentecostal. Amén. Porque ahí hubo la fiesta de Pentecostés, ahí hubo el crecimiento de la iglesia todavía no se había ido se quedó en Jerusalén. Recuérdense que después que matan a Esteban es que la iglesia empieza a salir. Amén. Dios permitió la muerte de Esteban para que los judíos salieran, pero ellos no querían. Amén. Dios permite cosas en algunos países que a veces culpamos a los presidentes, hermano. Y es Dios para que las personas encuentren a Dios en otro lugar o para que esa persona, hermano, predique en otro lugar, porque a veces estamos muy cómodos. A veces nos pasan cosas. Yo soy un testigo de eso. Nos pasan cosas a nosotros porque Dios te dice, te quiero en las misiones, te quiero predicando, te quiero haciendo esto. Y nosotros nos encontramos cómodos. Dios permite cosas en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos irnos a las misiones. ¿Amén? No necesariamente tiene que ser otro país, puede ser en el mismo lugar. ¿Amén? Entonces, había un problema y era que las viudas de los judíos, de los que habían muerto los judíos, eran mejor atendidas que las viudas de las personas no cristianas que se estaban convirtiendo. ¿Sí? Ahí había un inconveniente. Entonces, los apóstoles nombraron a diáconos. Amén. Nombraron a 7 diáconos para que ellos se encargaran de lo que tiene que ver con la administración de los alimentos. Porque la iglesia, hermano, llevaba todo el que tenía buena posición, llevaba a la iglesia. Quiero explicarle algo, hermano. La iglesia creía que Cristo venía pronto y se olvidaron, hermano, de trabajarle a él, sino que empezaron a regalar todo lo que tenían, empezaron a comerse todo, hermano, y no empezaron a ir mañana porque yo creía que Cristo venía de una vez. Entonces la iglesia, hermano, repartió todo, daban comida, daban esto, hasta que Cristo no vino. Todavía lo estamos esperando, él va a venir, amén, pero no hay fecha, y no dijo fecha, hermano. Entonces la iglesia se empobreció y es Pablo después que entre la demás iglesia recoge ofrenda para poder, hermano, ayudar a la iglesia de Jerusalén. Amén, porque ellos tuvieron una equivocación profética. A veces Dios te dice, te quiero en la misión, te quiero en el ministerio. De una vez dejamos el trabajo, el empleo, los hijos, hermano, y nos ponemos a... No, hermano, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hermano. Prepárate para eso, organízate para eso. Amén, porque a veces, entonces, el pueblo de Israel, la iglesia cristiana, que era mayormente judía, habían pocos gentiles, sí había, pero muy pocos. Después, más tarde, que se van convirtiendo más, hermano, ellos lo gastaron todo, hermano, y después se quedaron a pedir. Hay que dar, hay que ayudar, hermano, pero deja algo también para ti. Entonces ellos no dejaron nada. Ahí vemos el problema de Zafira. Amén. Y su esposo, que llevaron una ofrenda, pero llevaron menos que lo que costó la finca. Ananías y Zafira, y ahí pasó, hermano, la muerte de ellos, porque hablaron mentira. Entonces, ellos creían, hermano, que Cristo venía y gastaron todo, y después tuvieron que buscar ofrenda. Elección de diáconos. Aquí vemos 7 diáconos, hermano, que nombraron, porque Pedro dijo, no es necesario, hermano, que nosotros nos dediquemos a estar repartiendo comida cuando las almas están perdiendo. Amén. Cuando las almas están perdiendo, hermano. Y nombran 7 diáconos. Entre ellos está Esteban y está Felipe, que es Esteban, el primer mártir cristiano. El primero que matan, hermano, así fue Esteban. Ya en el año 35, hermano, matan a Esteban y se van huyendo y empiezan a levantar la iglesia en todo lugar donde ellos fueron. Esteban
el primer mártir cristiano. Juicio ante el Sanedrín. Esteban defiende con valor la fe cristiana en su discurso. Hermano, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín es un tribunal judío para juzgar cuestiones eclesiásticas, compuesto por 71 personas, 70 miembros y un sumo sacerdote. Entre el Sanedrín, también le llamaban Concilio de Jerusalén. Le llamaban Concilio y también llamaban Sanedrín, que es la misma palabra. Es la misma palabra, un hebreo y otro en griego, pero es la misma palabra. Alguien me dijo una vez a mi pastor, yo no creo en los concilios, porque el concilio fue el que mató a Jesús. Yo no creo en concilio, hermano. Ese es un tribunal judío que no tenía que ver nada con la iglesia cristiana de hoy. Entonces, ese tribunal, hermano, estaba compuesto por fariseos y saduceos. Los saduceos eran sacerdotes y los fariseos eran escribas. Entonces ellos se compusieron, ellos tenían mucha diferencia. El saduceo y el fariseo tenían mucha diferencia en su creencia. Por ejemplo, el fariseo creía en ángeles, en demonios, los saduceos no. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, que van a resucitar. No, los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento. Los saduceos solamente creían en los 5 libros de Moisés. Los saduceos no creían en lo sobrenatural, y los fariseos sí creían. O sea, los fariseos tenían una buena doctrina, una buena enseñanza, pero ellos, hermanos, añadieron más que la Biblia decía. Jesús le dijo mandamiento de hombre, porque ellos añadieron más cosas que lo que la misma ley de Dios decía. Ellos querían que ser más cristianos que los mismos cristianos, sin ser cristianos. Hay personas, hermanos, que andan muy bien vestidos como un ministro, hermano, gloria a Dios, pero su boca, hermano, no es de ministro, no es de ministra. Entonces, a veces, hermano, la ropa sí tiene que ver, pero no tanto como tiene que ver tu actitud a un tema, tu forma de hablar, tu forma de ver las cosas. ¿Ven? Lapidación. Su muerte fortalece la iglesia y marca un hito histórico. Hermano, es fuerte cómo fue que Esteban murió, hermano. Pero Esteban dio un discurso. Hermano, uno de los discursos más motivadores y más hermosos que yo he visto fue Esteban. Esteban narró todo el Antiguo Testamento, hermano. Todo el Antiguo Testamento, Esteban lo narró, y como él dijo, hermano, que, wow, qué hermoso, hermano. Porque Esteban era un conocedor. Los judíos en general son muy conocedores de la palabra de Dios. Los antiguos, hoy en día no tanto, pero los antiguos judíos, hermano, era el libro de texto de ellos en las escuelas. Era, hermano, ¿qué era? Era esto. Amén. Era la palabra de Dios. Era la Biblia. Amén. Entonces, impacto profundo. Presencia de Saulo aprueba su muerte, generando persecución. Saulo de Tarso era un líder, hermano, donde él estuvo presente en la persecución, la primera persecución de los cristianos. Amén. Él fue uno de los que presenció el apedreamiento de Esteban, como siendo líder, la aprobó. Amén. Pero el Señor tenía otros planes para este hombre. Hasta le cambió el nombre. Amén. Entonces, expansión fuera de Jerusalén. Amén. Fue Felipe, hermano, el primer evangelista internacional. Amén. El primer evangelista internacional. Fue el primer líder judío que predica fuera de Jerusalén. Amén. El primero. Jesús ya había predicado, hermano, pero estamos hablando de un líder. Fue el primero. Amén. Persecución y dispersión. Los creyentes se dispersan, llevando el mensaje a nuevas regiones. Israel se dividía en varias partes: Perea, Idumea, Galilea y Judea. Amén. Por eso es que a Jesús lo llevan
a Pilato y después lo llevan ante Herodes. Amén. Cuando Herodes el Grande murió, los hijos de él fueron los encargados de las regiones. Amén. Ejemplo, aquí en mi país tenemos 3 regiones: el Cibao, el sur, Cibao o norte, el sur y el este. Amén. Entonces, Israel está dividido en 4. Entonces, en cada uno pusieron un hijo de Herodes. Hubo uno que era Arquelao, que era muy malo. Lo quitaron y pusieron a Pilato. O sea, Jesús, como Jesús nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret de Galilea, entonces no sabían dónde jugarlo, porque era el nacimiento de un lugar y se crió en otro. Amén. Entonces no sabían dónde jugar a Jesús, y por eso es que primero lo llevan donde Pilato, donde Herodes, y después lo llevan donde Pilato. Amén. Porque lo llevaron primero donde él nació. Dice, no, hay que llevarlo donde él. Amén. Entonces, eso fue el caso. Entonces, Felipe y Samaria predica milagros, allanando el camino para más conversiones. Es Felipe. Dice la Biblia que Felipe le dijo a Natanael: hemos encontrado el Cristo. Cuando Jesús vivía todavía. Hemos encontrado a Cristo, el Cristo, hermano. Y cuando Jesús, Felipe va y ven y ve, vamos, y lleva a Natanael, Jesús le dijo, hermano, un verdadero israelita, que no hay engaño, debajo de la higuera te vi. Hermano, él le quiso decir muchas cosas. ¿Qué se hacían debajo de la higuera? ¿Qué cosas se hacían debajo de la higuera? Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, que tanto Felipe como Natanael fueron también de aquellos que no se habla mucho más de Natanael, pero de Felipe sí, hermano. Incluso fue uno de los diáconos. Amén. De los diáconos que nombró la iglesia. Él predica en Samaria. Samaria, hubo un tiempo, hermano, que Samaria perteneció a Israel. Amén. Hubo un tiempo que Samaria perteneció a Israel. Sin embargo, hermano, Samaria, cuando Israel se dividió en 2, Israel del sur, Israel del norte, amén, Samaria pasó a ser como otro país con el tiempo. Y hoy, hermano, es Palestina. Amén. Hoy es Palestina. Conversión del eunuco. Amén. Un símbolo de inclusión y expansión hacia cultura diversa. El eunuco, hermano, esta persona era un lugar, él, hermano, era de lo que hoy es un país africano. Amén. El eunuco. Amén. Entonces el hombre aquí le predicó Felipe, le habló del evangelio. Ya el eunuco venía discipulado, ya él venía preguntándole quién es él, de quién habla él, a qué se refiere él. Entonces él le dijo, entonces ahí él explica. O sea, alguien me dijo a mí, no, alguien se convierte y hay que bautizarlo de una vez, porque el eunuco se bautizó de una vez. Hermano, ya él venía investigando la palabra de Dios. Él sabía mucho, hermano, ya él sabía. Lo que no tenía un desenvolvimiento bíblico. Amén. Territorios cubiertos. El evangelio llega a Judea, Samaria y Galilea en un poco tiempo. Tanto Judea como Samaria y Galilea, ya Samaria no pertenecía a Israel, pero tanto Galilea y Judea sí pertenecían a Israel. Amén. Entonces ahí podemos ver, hermano, ahí podemos ver, hermano, que de ahí en adelante el evangelio empezó a expandirse. Amén. El evangelio empezó a expandirse. Amén. Muy bien. Ya, hermano, del año 35 en adelante se convierte Pablo. Amén. De Pablo es uno de los, bueno, podemos decir el evangelista y maestro más grande que dio la iglesia. Amén. El evangelista y misionero más grande y maestro. Pues Pablo fue maestro, evangelista, escritor, pastor, misionero. Entonces Pablo se convierte. Amén. Pablo se convierte. Sabemos cómo fue que Pablo se convirtió.
Y es Pablo, hermano, que tiene esa iniciativa con Bernabé de predicar el evangelio ya fuera de Samaria, o sea, ya fuera de, ya otro país lejos. Y Pablo es, hermano, que Dios le encomienda esto, hermano, y él hicieron su viaje, su primer viaje con Bernabé, y después en el segundo no fueron juntos. Pero aquí podemos ver, hermano, que es Pablo que tiene la iniciativa misionera de predicar el evangelio a otras culturas, a otros lugares. Yo que he sido pastor en otra cultura que no es la mía, hermano, otros lugares que no son en mi cultura, hermano, yo he aprendido bastante. Amén. He aprendido bastante, hermano, porque es diferente, es muy diferente. La conversión de Saulo, Pablo, encuentro divino. Saulo ve a Jesús y su vida cambia radicalmente. A Pablo no lo querían aceptar como apóstol porque un apóstol tenía que ser alguien que anduvo con Jesús, que fue ungido por Jesús. Entonces a él no lo querían. Pero sin embargo, Pablo dice, yo tuve un encuentro con Jesús personalmente. Yo tuve un encuentro con Jesús personalmente. Entonces ahí la iglesia, hermano, lo acepta. Acepta a Pablo, pero no querían, hermano, porque un apóstol era uno de los que anduvo con Jesús. Entonces Pablo decía, tuvo un encuentro con Jesús. Y en adelante, hermano, vemos la vida de Pablo cómo fue. Una vida sufrida, una vida transformada, hermano. Un hombre que predicó en 3 continentes, Europa, Asia y África. Pablo predicó en 3 continentes. Ahí están los países que usted lo busca en el mapa. Amén. Y usted la busca, hermano, y usted ve que hay 3 países envueltos, 3 continentes: África, Asia y Europa. Amén. América no, ni Oceanía. Transformación de perseguidor a defensor apasionado de la fe. Un hombre, hermano, que lo dio todo por el Señor. Y Pablo fue convertido, hermano, a una edad prácticamente casi a los 40 años. Podemos decir de 35 a 40 años, Pablo se convirtió. O sea que tu hermano que tiene 40 años, 35, 38, que tiene 25, que tiene 20, tiene mucho tiempo para hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Ministerio inicial. Perdón, pastor. Discúlpeme que no escuché bien por el internet. ¿Me puede repetir que Pablo se convirtió a los 35 años? Un estudioso, Pablo se convirtió de 35 a 40 años. Ya era un hombre bien maduro. Ah, pues eso me conforta, pastor. Bueno, hermana, bienvenido. Pronto vamos a ir, pronto tenemos un viaje misionero para Cuba, anótense, todo el que quiera ir. Ministerio inicial, prédica en Damasco, Jerusalén, consolidando su nueva misión. Damasco, hermano, es la capital de Siria. Y Pablo predicó en Siria. Ve, hermano, o sea, ahí fue que inició, en Damasco. Apóstol a los gentiles, expande la iglesia más allá del mundo judío. Usted sabe, hermano, que en el año 50 hubo una reunión, amén, hubo una reunión donde se juntaron todos los líderes, amén, porque usted calcula, Pablo se convirtió por el 35, amén, Pablo duró 14 años preparándose, amén, y ya en el año 50, él volvió, en el año 50 vuelve, los discípulos lo abrazaron, le dieron amor, le dieron cariño, y Pablo entonces tiene la visión de empezar la misión fuera de Jerusalén, y no querían, Pedro decía que sí con un grupo, con otro grupo decía que no, hasta lo último que lo ungen y lo envían. Amén. Y lo envían, hermano. 100 personas, 100 hermanos, con una cuota de $10 al mes, son $1000, envían un misionero a cualquier parte del continente, hermano. No dirá para África, pero con $1000 una persona sobrevive en muchos países latinos. Si usted no puede la misión, apoye.
Y yo siempre me ha gustado, hermano, y estoy orando a Dios por una sociedad misionera. Porque yo conozco muchos lugares de muchos países que no hay iglesia. Se necesitan hombres. Ah, pastor, yo tengo dote de predicador, hermano. Cualquier persona llamada por Dios, hermano, puede ir. Puede ir, hermano. Amén. Entonces, hay muchos lugares que no se ha predicado el evangelio. Se ha predicado, pero se ha ido. Hermano, me gané 20 almas en tal sitio. Fui a predicar y jamás volvió. Jamás lo discipularon. Esa gente volvieron a su mundo, hermano. Todos. Es raro que alguien que le predique donde no tenga hermanos, quien le dé seguimiento, hermano, se mantenga la fe. Es muy extraño. A menos que tenga una iglesita por ahí pequeña donde ir. O sea, sí, hermano. O sea, Pablo tiene esa visión, lo envía a los gentiles, hermano, y ahí empieza la obra. Amén. Entonces, aquí vemos los viajes misioneros de Pablo. Aquí están algunos viajes. Dice, el primer viaje, visita Chipre y Galacia, estableciendo iglesia en su primer viaje. Esto fue, hermano, desde el año 50 al 68. Desde el año 50 al 68. Aquí podemos ver, hermano, a Pablo en sus viajes misioneros. Amén. Chipre, Galacia, estableciendo iglesia. En su segundo viaje, explora Macedonia y Grecia, expandiendo la misión. En su tercer viaje, continúa en Éfeso, fortaleciendo comunidades cristianas. Hermano, Pablo empieza, hermano, cerquita, pero ahí se va, hermano, y trabaja en 3 continentes, hermano. Que Dios bendiga la vida de Pablo. Pablo fue quien doctrinó la iglesia. Amén. No fue Cristo, porque Cristo fue el Salvador. Pero Pablo fue quien doctrina la iglesia y quien abre el camino para que otros. Porque Pablo no dice, Dios te bendiga, busca de Cristo, toma un tratado y vete. No, no. Pablo duraba 1, 2, 3, 4, hasta 3 años. Supo estar en un lugar, hermano, levantando iglesia. Y no era, hermano, en un solo lugar, hermano. Pablo predicaba aquí, predicaba allí. Ejemplo, en Éfeso no había una iglesia en Éfeso, había muchas. En Chipre había muchas iglesias. En Galacia había muchas. Hermano, la iglesia era un grupo de 15, 20 personas de diferentes lugares. Las iglesias de Éfeso. No dice la iglesia de Éfeso, una sola, porque eran muchas iglesias, muchos lugares. Entonces, dejaba al líder preparaba y seguía la misión. Esa es una gran bendición. Dios quiere, hermano, Dios demanda que lleguen más misioneros. Amén. Si usted no puede ir a las misiones, hermanos, ayude a otro para que vaya. Dios ha puesto en mí el sentir, aparte que yo soy pastor en Ecuador, tengo una iglesia allá. Dios ha puesto un sentir, hermano, en ir a predicar a Cuba. No solamente ir y decir, Dios te bendiga y vete, no. Es establecer una iglesia, hermano. Y cuento, hermano, con muchos de ustedes para que me apoyen en sus oraciones, económicamente, que me apoyen, hermano, en ideas, en todo lo que usted entienda, hermano. Porque, pastor, yo no puedo ir a la misión. Yo tengo un trabajo, yo tengo una familia, pero yo puedo aportar algo. Y otro hermano dice, pastor, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo nada, pero yo puedo ir, yo quiero ir a predicar. Vamos a conseguir el pasaje, hermano, para que usted vaya y predique el evangelio. Vamos a ayudar. Amén. Entonces, hermano, la iglesia del 50 al 68 envían a Pablo, envían más personas, pero es Pablo, hermano, quien sigue la obra. Quien empieza a levantar la iglesia. Y fue el más sufrido de todos. Entonces, este tiempo, hermano, fue uno de los mejores de la iglesia. Amén. Disculpen estas fotos, estas imágenes. Los apóstoles y su legado. Pedro, líder fuerte y carta clave a la iglesia. Hermano, Pedro fue el líder principal de la iglesia. No fue el primer papa, porque Pedro tenía esposa, Pedro tenía hijos. Incluso Jesús una vez le sanó la suegra a Pedro. Entonces, aquí podemos ver que Pedro fue el líder de la iglesia en Jerusalén.
Pero el líder de la iglesia fuera de Jerusalén fue Pablo, hermano. Juan, apóstol del amor y autor del Apocalipsis. O sea, Pedro fue el líder principal, y también Santiago, el hermano de Jesús, fue un líder también. Amén. Entonces, Pedro fue escritor de 2 cartas que fueron escritas para, le llaman las cartas generales porque fueron escritas para toda la iglesia. Amén. Entonces Juan, que era el discípulo más joven de Jesús, se cree que tenía de 18 a 21 años, Juan, y Juan fue el último en morir por el año 100, de 80 y tantos años, murió Juan por el año 100, y cuando Juan muere, ahí termina el periodo apostólico, que termina en el año 100. De ahí en adelante, no se menciona que apóstol a nadie, nadie se llama apóstol, hasta los años 1975-80, que en Argentina empiezan a llamarse apóstoles a los pastores. Amén. Pero desde que Juan muere hasta ese tiempo, yo le digo, 1900 años, nadie se llamó apóstol. Amén. Pero hoy hay muchos apóstoles. Amén. Juan, apóstol del amor y autor de el Apocalipsis, también de la carta de Juan, las 3 cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Juan escribió 5 libros. 5 libros escribió Juan. Y el Apocalipsis, hermano, que es un libro de esperanza. Hay muchos que leen Apocalipsis con miedo, yo la leo con esperanza, porque sé de todas las cosas que yo no voy a sufrir. Amén. Y Santiago, hermano, Santiago fue guía en Jerusalén y escritor importante. Santiago, hermano, escribió ese libro de Santiago, un libro muy práctico, hermano. Habla de la fe, pero lo de él es la obra. O sea, sin obra, hermano, no mostramos la fe que tenemos, porque la obra se ve por la fe. No, entonces, ¿cómo tú me dices a mí, dice Santiago, que tú tienes fe si tú no me muestras la obra? Amén. Y fue el guía en Jerusalén. Tanto Santiago como Pedro fueron los líderes. Santiago era hermano de Jesús. De los 4 hermanos varones que menciona que Jesús tuvo, las hembras no se menciona el nombre, pero los 4 hermanos varones, incluso el único que se dice, yo Santiago, hermano del Señor, hermano de madre, por María, Santiago, se convirtió a Cristo después de la resurrección de Jesús. Otros apóstoles, Mateo, Marco, Lucas, contribuyeron con el Evangelio. Lucas ayudó a Pablo sentimentalmente, ayudó a Pablo, hermano, económicamente, moralmente, porque dice la Biblia que Jesús dijo, solo Lucas está conmigo. Cuando Pablo estuvo preso, cuando Pablo necesitó un médico, un amigo, dijo que solamente Lucas estaba con él, solamente Lucas. Amén. Todos los líderes, hermanos, necesitamos un amigo, una amiga, amigos que nos ayuden, que nos dirijan, que nos aconsejen, hermano, porque el evangelio de eso se trata. A veces usted cree que ve un pastor o una pastora bien usada por Dios y cree que no tiene tristeza, momentos bajos. Amén. Entonces, desde el año 68 en adelante hasta el año 100, ya en este tiempo, hermano, como había muchos gentiles convertidos, empezaron a surgir sectas. ¿Qué es una secta? Es una creencia que sale de algo verdadero. Amén. Está la secta de los mormones, que sale de la iglesia cristiana, la iglesia para de sufrir, que sale de la iglesia cristiana, la iglesia te digo Jehová, mormones, Jesús solo, salen de iglesia cristiana. Le llaman a esos sectas. Amén. Ahora, usted dice los bautistas, los menonistas, los presbiterianos, los pentecostales. Amén. Esos no son sectas. Amén. Esos son, hermano, esos son grupos dentro de la misma iglesia cristiana. Amén. Esos son denominaciones cristianas. Esa clase de líderes, amén, de iglesias. No son sectas, amén. Ya los testigos de Jehová, los mormones, y ya lo que tiene que ver con adventistas, ya sí son sectas. Judaizantes querían imponer ley judía a gentiles
causaron debate. Los judaizantes, hermano, eran los mismos cristianos judíos que querían ponerle todas las leyes judías a los gentiles, como circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que... Entonces, se hizo un concilio, se reunieron, dijeron, no, espérate. Y esos grupos siguieron levantándose, hermano, diciendo, vamos a ponerle la misma costumbre a todo aquel que se convierta en la misma cultura judía. No, hermano, el evangelio no es por cultura. El evangelio está por encima de la cultura. El evangelio respeta la cultura. Y cualquier cosa que la cultura, hermano, haga que no atenta con la fe, está bien. Si atenta con la fe, hermano, no se puede. O sea, a veces hay personas, yo no puedo en Ecuador, hermano, que soy pastor allá, poner la cultura dominicana, que hablen como yo, que hagan las cosas como yo, que canten las canciones que yo canto. No, vamos a mezclar, vamos a cantar. Pero hay gente todavía, hermano, que entienden que la cultura, ejemplo, aquí es la tierra del merengue y la bachata, esta es la música de aquí. Aquí los coros son muy encendidos. Aquí los coros evangélicos, las canciones son encendidos. Entonces, a veces yo iba a otras iglesias, hermano, de allá en Ecuador, y dicen, no, pues esa música no es cristiana, porque nunca me he escuchado una música así avivada. Amén. Entonces, cada país tiene su cultura, siempre y cuando esa música alabe a Dios y es una música exagerada, hermano. Amén. Entonces, aquí, por ejemplo, en mi país, la música ecuatoriana que se escuchaba era la de Julio Jaramillo, el pasillo. Usted pone aquí un pasillo cristiano y dice, pero eso no es cristiano, es Julio Jaramillo. No. Esa son canciones cristianas, ese pasillo, ese de Ecuador, esa música. Ay, pues yo no sabía, me han dicho que en Ecuador se canta pasillo, ese es el ritmo de allá. Amén, porque yo voy allá que pongo pistas muchas veces en la iglesia de cantando. ¿Qué música es ese merengue? ¿No? La música es la pasillo, la hacen de pasillo. Entonces, los judaizantes querían poner la cultura judía a gente que no eran judíos, hermano. Entonces dicen, no. Que se atengan de sangre, de ahogado y de fornicación, de adulterio. Los principios bíblicos que no lo violen, pero la cultura se queda fuera. Y así fue. Amén. Noticismo, salvación por conocimiento secreto y negación de encarnación. El noticismo empezó a enseñar, hermano, que el conocimiento traía la salvación, la negación de la encarnación. Ellos negaban lo que era lo sobrenatural. Amén. Y negaban, hermano, que a Dios se podía conocer por medio del conocimiento. Hermano, hay cosas que la conocemos por medio del conocimiento, pero hay otras, hermanos, que por medio de la fe. Otras herejías, docetismo, evionismo, también rectaron la doctrina. Estos grupos se levantaron, hermano. Usted lo puede buscar en el libro que yo le envié, que es un libro excelente. Yo le recomiendo, hermano, que los libros que yo le envío, usted lo imprima y lo encuaderne, lo anille, hermano, lo tenga guardado, porque ese libro es importantísimo. Hay muchos estudiantes míos de Ecuador que tienen ese libro, ya de otros estudios, atesoran, lo que es muy bueno. Las epístolas, cartas del Nuevo Testamento, en este tiempo, hermano, del año 50 al año 67, se escribieron casi todos los libros del Nuevo Testamento y se aprobaron casi todos los libros. Amén. Se levantaron muchas falsas enseñanzas, pero la iglesia, hermano, se mantuvo firme. La iglesia se mantuvo muy firme. Cierre del primer periodo del año 100, ahí termina. Ahí termina, hermano. O sea, desde el año 50 hasta el 100 se escribieron casi todos los libros, ¿no? También todos, porque de 50 hacia abajo casi no fueron ninguno. Creo que fue solamente Mateo. Después todos fueron 50 para acá. Y ahí la iglesia creció, se expandió a varios países, hermano. La iglesia, ahora, del año 68 al 100, nada más escribió Juan sus cartas, su evangelio y el Apocalipsis. Y solamente se menciona de él porque en el 67, tanto Pedro como Pablo ya habían muerto. Murieron en el 67, 68.
murieron los dos. Y los demás discípulos no se menciona nada de ello. Aunque hay un libro por ahí que se llama ¿Qué hicieron los apóstoles? Y cada uno de ellos hizo una misión. Cada uno de ellos hizo una misión. Amén. Cada uno de ellos, hermano, hizo su trabajo. La pregunta es, hermano, ¿y tú qué trabajo vas a hacer? Amén. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? Congregarte en una iglesia, 20 años, 30 años, sentarte ahí, escuchar al pastor. Amén. No, hermano. Tú tienes un trabajo, tienes una misión. Cierre del primer periodo, año 100. Fin de la era apostólica. Muerte de los apóstoles, excepto Juan. Amén. Porque sé que Juan murió sobre el 100, 101, 102. Porque Juan era mucho más joven que ellos. Consolidación de la fe. La fe se hizo fuerte. Ya estaban todos los libros del Nuevo Testamento, estaban listos. Y la iglesia leía estos libros. Amén. Inicio de los padres apostólicos. ¿Quiénes son estas gentes? Amén. Todos los descendientes de los apóstoles, o los que fueron dirigidos por los apóstoles, o convertidos por los apóstoles, o enseñados por los apóstoles, le llamaron padres apostólicos. Amén. Porque ellos fueron el legado que dejaron los apóstoles. No de los sacerdotes católicos, de los padres, sacerdotes, no, los padres apostólicos. Estos líderes fueron los sucesores. Después de esto surgieron los apologetas, que eran los que defendían la fe. Amén. Ya esa asignatura la dimos. Amén. Transición hacia líderes que guiaban a la iglesia. Ya aquí surgieron unos líderes, hermanos, que ya guiaban a la iglesia. Después que Juan muere, se quedó Timoteo, quedó Tito, no sabemos más de Lucas, pero esa gente, hermano, esos líderes enseñaron a otros. Yo lo siento que hay muchos pastores, hermano, que ven jóvenes, que quieren prepararse, que quieren estudiar, hermano, y dicen que no tienes que prepararte, no. Hermano, y cuando ellos mueran, qué legado. Imagínense que mi papá me hubiese impedido a mí estudiar. No te prepares, no, ¿para qué? Cristo viene, hermano. Mi padre murió hace mucho tiempo. Ya hace casi 8 años. Por él me decía, mi hijo, prepárate, sigue hacia adelante. Qué bueno que esté estudiando. Hermanos, líderes, pastores, preparen a su iglesia, estudien a su iglesia, a los jóvenes, ayúdenlos, a todo el que quiera prepararse. Cuando usted no esté, su legado va a continuar, hermano. A veces yo veo estudiantes que me llaman, que me escriben, que hace 20 años, pastor, soy pastor en Estados Unidos, soy pastor en aquel país, pastor, no olvido sus enseñanzas. Yo me siento bien, hermano. El pastor Joel me enseñó tal cosa. Qué bueno. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, los pastores, los líderes, enseñar a otros para que también se preparen, para que ellos continúen el legado, hermano. Legado duradero. Base para la expansión y el desarrollo futuro, hermano. ¿Por qué? Porque fue un legado fuerte. Pablo, hermano, Pablo hizo un buen trabajo. Enseñó a la iglesia, la educó. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, que se lamentaron muchas falsas doctrinas, pero no pudo con la iglesia. Toda esta doctrina, hermano, no pudieron con la iglesia. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron, hermano? Porque ellos estaban bien cimentados en la fe. Estos materiales, úselo, pastor, líder, y délo estudio en su iglesia, déle su estudio en su iglesia. Amén. Para que ellos puedan, hermano, continuar el legado que usted ha dejado. Amén, hermano. Entonces, iglesia, aquí podemos ver el primer periodo de la historia de la iglesia. El primer periodo de la historia de la iglesia. Desde el año 30 hasta el año 100. Aquí surgieron, hermano, muchos líderes que aunque no conocemos el nombre de ellos, pero hicieron un gran trabajo. Y hubieron otros como Lucas, que fue el que escribió más. Lucas fue el que más escribió del Nuevo Testamento.
Pablo escribió más libros, pero Lucas escribió más volumen. Fue un escritor, hermano. Lucas fue el único escritor de la Biblia que no era judío. Lucas era griego. Lucas era griego, hermano. Y de allá, él, hermano, criado allá, hermano, va a Israel, allá, hermano, surge, hermano, y fue convertido por Pablo. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y que Dios nos guarde, hermano. Vamos a dejar la primera persona, amén, que va a exponer. Vamos a cerrar lo que es la clase, amén, hermanos, y las exposiciones. Vamos a dejar a cada uno, amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.